Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video que es un poco diferente a los anteriores que quizás ya vieron. Y bueno, en esta ocasión he preparado un story time que decidí contarles porque, bueno, debido a las circunstancias que estamos viviendo actualmente en el mundo, creo que es necesario que tomemos conciencia de lo que está pasando a nivel mundial, tanto en la parte física, lo que podemos ver, pero también lo que no podemos ver, que es la parte espiritual. Así que sin más preámbulos voy a empezar con este story time. Listo, esto sucedió hace unos meses atrás. Yo venía para mi casa, más o menos a eso de las 7, 8 de la noche. Y pues ya me había subido en el bus y a mis lados, bueno, me había sentado en la parte de atrás al final del bus, en los últimos asientos. Y a mis lados venían más personas, pero yo no me percaté que en el último asiento de mi lado derecho venía un hombre. El hombre que venía sentado en ese asiento empezó a actuar un poquito raro porque pateaba así al aire prácticamente. Empezaba como que a balbucear así y a escupir muy fuerte. Las personas que venían sentadas al lado de este señor se empezaron a sentir incómodas, por ende se cambiaron de asiento. Y a mi lado vino a sentarse una persona que, bueno, venía escuchando música con auriculares, entonces no escuchaba absolutamente nada de lo que estaba pasando. Es más, me atrevería a decir que ni siquiera se dio cuenta. El caso es que en el momento en que esta persona se sentó a mi lado, yo volteé a ver y me percaté de que el señor que venía sentado en ese asiento, pues tenía aspecto de indigente. Y bueno, en ese momento yo, por alguna razón, que yo creo que fue el Espíritu Santo, empecé a orar. En serio, no tienen ni idea de la batalla espiritual que había empezado desde el momento en que yo decidí orar. Durante esa semana recuerdo que yo había estado memorizando un versículo. El versículo está en el libro de Mateo y les voy a dejar por aquí abajito, pero dice: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Resulta que cuando yo empecé a decir este versículo, el señor que venía sentado con la vista al frente me volteó a ver así. En el momento en que este señor me volteó a ver, yo pude ver de reojo sus gestos y la verdad no eran nada bonitos, amigos. En serio, no eran nada bonitos. Era, no sé, su rostro irradiaba una ira profunda. Y además de eso empezó a decir un montón de cosas que yo no le entendía porque hablaba como si estuviera hablando en otro idioma y yo no logré entender lo que me decía, pero hablaba con tanta furia. Y bueno, cuando pasó todo eso, que por cierto sí me generaba una especie de temor porque en mi mente era una lucha constante en la que yo pensaba: ¿y ahora? ¿Y qué pasa si se levanta y me hace algo? Así que en mi mente yo tenía solamente dos pensamientos. El primero era: te callas y dejas de orar. Y el segundo era: tienes que seguir orando, no puedes detenerte. Y pues, ¿qué creen? Al final seguí orando, con miedo y todo, porque la verdad es que en ese momento también vino un versículo a mi mente que dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y que el amor de Dios echa fuera todo temor. Entonces yo continué orando y orando. El Señor seguía hablando, seguía diciendo cosas que yo no entendía en lo absoluto, seguía volteándome a ver. Y hubo un momento en el que me volteó a ver y empezó a reírse y me sonó el celular. Y yo decía: ¿qué hago, Señor? ¿Será que contestó o no contestó? En fin, no contesté esa llamada. Decidí no contestar porque en mi espíritu pude discernir que esa era una forma de distraerme para que yo me detuviera. Y sí, amigos, yo creo que muchos de ustedes quizás me verán como loca porque no sé si crean en este tipo de cosas, pero nadie en ese bus se daba cuenta de lo que estaba pasando. La única que se daba cuenta de todo era yo, porque este señor tenía algo en contra de lo que yo estaba haciendo.
Ni siquiera tenía algo en contra de mí, era algo de lo que yo estaba haciendo, porque él sabía que yo estaba orando. Hubieron momentos en los que ni siquiera yo creía lo que estaba pasando y lo que estaba viviendo, porque estaba usando mascarilla. Ni siquiera estaba gritando y este señor tampoco podía ver el movimiento de mis labios como para saber lo que yo estaba diciendo en mi oración. Entonces fue tan claro darme cuenta que él tenía algo en contra de lo que yo estaba haciendo. Le molestaba que yo ore y quería que me detenga. Yo continué orando hasta que este señor se bajó del bus. Y para rematar teníamos que bajarnos en la misma parada. Pero yo no me bajé ahí porque por prudencia no me bajé ahí. Sin embargo, aun cuando él se bajó, me quedaba mirando muy mal, muy mal. En serio, no sé si es que ustedes han visto una persona con un rostro así. Y no hablo de, es bonito, feo, guapo, feo. No hablo de eso. Lo que me refiero es que es muy importante lo que guardamos aquí en el corazón. Porque la Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Y si aquí guardamos odio, guardamos rencor, guardamos ira, se va a reflejar acá. Entonces, este señor tenía una mirada llena de maldad. Si es que alguno de ustedes ha vivido algo similar a lo que yo viví, creo que van a poder entenderme. Porque son rostros y miradas indescriptibles e inolvidables. Entonces, para no alargarme más en este video, quiero decirles que todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y que ahora podemos ver como son asesinatos, violaciones, violencia y demás cosas que están ocurriendo socialmente y nos han robado la paz durante los últimos tiempos. Es algo que tiene un trasfondo y ese trasfondo son fuerzas demoníacas que nosotros no hemos podido identificar. Y sí, las personas, así como somos, podemos ser instrumentos de Dios, también pueden ser instrumentos para Satanás. Es la razón por la que hay tantas muertes y tanta violencia que se ha incrementado. El corazón de las personas está muy dañado y el único que puede repararlo y puede sanarlo totalmente es Dios. Así que el pecado es lo que origina el obrar de Satanás en la vida del ser humano y solamente Dios puede abrir nuestro entendimiento y hacernos conscientes de las batallas que se están dando a nuestro alrededor y aún las batallas personales. Por otro lado, mientras estemos aquí en la tierra, Satanás siempre va a estar intentando ser piedra de tropiezo entre nosotros y Dios para que perdamos ese vínculo, esa conexión y nos distraigamos con cualquier cosa. Tal como me pasó a mí, que Satanás intentó sutilmente distraerme con una llamada telefónica para que yo deje de orar. Lo mismo puede pasar en la vida espiritual de cada uno de nosotros. Cuando el enemigo no puede distraernos mentalmente con nuestros pensamientos, sembrando temor, sembrando duda o sembrando culpa. Cuando no puede distraernos con eso, intenta atacarnos con las cosas externas que hay a nuestro alrededor. Pero el principal blanco de Satanás siempre va a ser atacar nuestros pensamientos. La maldad del mundo va a seguir incrementando y es algo que va a suceder porque está escrito en la Biblia y tiene que cumplirse. La pregunta aquí es, ¿estamos listos para la venida de Jesús? Les dejo con esa pregunta y me despido. Es todo por este video.